Gracias. Bueno, pues el honor o el riesgo de ser último, porque ya se ha dicho casi todo, ¿no? Y por tanto, pues añadir algunas últimas reflexiones. Yo vengo de, como se me ha presentado, vengo de Respon.cat, una organización empresarial que agrupamos empresas socialmente comprometidas en Cataluña. Muchas estáis aquí, de hecho una es corresponsables. Y nacimos ya hace unos cuantos años pues para ser el organismo empresarial de referencia en Cataluña, ¿no? Y para ayudar a desarrollar estas materias. Y cada empresa pues con su estilo, por supuesto, pero sí que globalmente pues bueno, podemos compartir algunas reflexiones con una perspectiva amplia desde que hablamos de responsabilidad social, desde hace pues 20, 25 años, ¿no? Yo creo que empezó esto de la responsabilidad, ya nos queda muy lejos, pero empezó como un tema, aunque parezca extraño, ¿no? Pero muy vinculado a la estrategia empresarial, porque nació no tanto de una evolución de la acción social, sino que nació claramente en contextos en que se hablaba de nuevas maneras de gestionar la estrategia. Y fue cuando se empezó a ver que aquí había una materia que era necesaria en un contexto de gestión de intangibles. Por lo tanto, hay un nacimiento claramente empresarial, una lógica claramente empresarial, y que de hecho no se empezó a generalizar hasta que algunas empresas vieron que realmente eso tenía un sentido en el modelo de empresa, en la lógica empresarial. Lo digo porque a veces podemos tener una perspectiva de, es una evolución desde la acción social, tal. Creo que es un tema mucho más empresarial como nace. Después, lógicamente, es un tema que se generaliza y se puede criticar fácilmente porque hay empresas que lo incorporan pues de una manera pues muy colateral o muy marketingiana, lo que se quiera. Pero llega un momento, pues hace unos 10 años, que empieza a tomar consistencia un sentido de el concepto de crear valor compartido, como bueno, pues hablar de responsabilidad social pues quiere decir en gran medida crear valor compartido, pero el concepto pues es enriquecedor y es bueno. Y ahora, pues más recientemente, pues esa evolución en los conceptos, aunque detrás lo que existe es este concepto, este sentido de responsabilidad de la empresa hacia la sociedad, pues va tomando nuevas formas, nuevas expresiones en lo que viene a ser el desarrollo de una declaración de propósito de empresa y, bueno, todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Hago esta línea en el tiempo, ¿no? Y además todavía añadiendo, pues que en esos últimos años, pues aspectos que van cobrando importancia, pues yo situaría sobre todo tres grandes aspectos. Por una parte, la empresa saludable, como una concreción vinculada a las personas de dentro, pero también de fuera de la empresa, ¿no? Y esa responsabilidad social también toma efecto pues en otra línea, que es la economía circular, también relativamente reciente, el concepto de economía circular, aunque en este caso sí que heredero de muchas otras cosas. Y un tercero, empresa saludable, economía circular y el tema de buen gobierno. Y remarco el tema de buen gobierno porque de alguna manera es el paraguas de lo que es la responsabilidad. Durante muchos años pues había gente que cuando hablábamos de estas materias pues rápidamente se quedaba en aquello de lo social, económico y ambiental. Y finalmente, pues aquello acababa siendo una suma de buenas prácticas, muy bien intencionadas o muy bien desarrolladas, pero que finalmente les faltaba algo, les faltaba el paraguas que lo aglutina todo, el paraguas que le da sentido, y es el enfoque más netamente empresarial, ¿no? Y eso es el buen gobierno. Una empresa tiene que tener un buen gobierno que esté alineado con la responsabilidad social. De hecho, la RSC tiene que nacer de ese buen gobierno y, por tanto, allí es donde estaría pues, la propia metodología de la responsabilidad, el diálogo con los grupos de interés, la transparencia, comprender la materialidad, comprender para ti qué es la responsabilidad, pero también aspectos pues, como el liderazgo responsable, el liderazgo ético, ¿no? Aspectos que sin duda, o el hecho de que una empresa pues, te hable de responsabilidad y cuando miras su plan estratégico pues no aparezca en ningún sitio, pues eso, pues que exista un código ético, un plan de estrategia de empresa que incluya la responsabilidad social, o por supuesto, pues en este momento también que algunas empresas estén empezando a incorporar esa idea del propósito empresarial, ¿no? Como algo pues especialmente para situar este enfoque en lo más alto de la empresa, ¿no? Aprobado por los órganos de gobierno de la empresa y con una orientación pues claramente a un impacto, ¿no? De hecho, si marcamos esta evolución que he querido dibujar, pues incluso habría otra evolución, ¿no? Y es que una parte de la responsabilidad venía marcada hasta ahora, y tiene que venir marcada todavía, pero por la información, y una información sin duda que sea fiable, como Xavier nos ha remarcado, ¿no? Pero seguramente de ese enfoque en la información, que es absolutamente necesaria, hay una evolución a dar cada vez más importancia al impacto.
pues, oye, también se tiene que informar del impacto, ¿eh? Eso no va en absoluto en contra de la información, pero a veces para alguna empresa hacer la memoria ya era algo, pues bueno, excelso, ¿no? No, la memoria es que es necesaria, incluso ahora para muchas empresas obligatoriamente. ¿Dónde está el reto ahora? En el impacto, ¿no? Y ahí es donde seguramente gana importancia el tema del propósito, ¿no? Porque ya no se trata solamente de decir, mira, hemos hecho todo esto, sino, no, yo tengo este propósito y me comprometo a hacer esto en los próximos años, ¿eh? Y a crear este impacto y luego demostrar que realmente lo has creado. Creo que esa es la línea por donde está evolucionando y bueno, incluso podríamos hablar de nuevas, quizá añadir temas como la resiliencia, que creo que cada vez va a ser más importante. Desde hace 2 años pues hemos comprendido que seguramente la RSC tiene que abordar el tema de resiliencia, ¿no? Hacer unas empresas más resilientes, ayudar a crear unas comunidades más resilientes, y eso quiere decir que hacer cadenas cortas de provisión seguramente, ¿no? En algunas materias donde, bueno, hemos visto los problemas que hay, quiero decir muchas cosas, pero seguramente el tema de la resiliencia es un elemento más a tener en cuenta. Hecha esta trayectoria, ¿no? Claro, he puesto foco bastante en la idea del propósito y vemos además que hay algunas empresas que cada vez más en estos últimos años desarrollan algo que se ha convenido a denominar activismo empresarial. Y que bueno, todavía es algo un poco en los límites, ¿no? No es algo todavía muy importante quizás, pero está creciendo y creo que va a crecer más, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque si una empresa realmente tiene un propósito, y eso está arriba de todo, ¿no? Y la empresa quiere ganar dinero, pero a la vez lo quiere hacer con un propósito, y es que además se compromete a trabajar por ese propósito, pues eso de alguna manera lleva a la empresa a un terreno prepolítico, ¿no? Y eso es interesante analizarlo en estos términos, ¿no? Porque hay empresas pues, que empiezan a mojarse, ¿no? Y hay empresas que a veces te llaman, es que nos hemos mojado en este tema y ahora me dicen, ¿por qué en este tema y en el otro no? O sea, cuando una empresa se mete en el activismo, pero no tiene un sentido de propósito o no tiene una gestión robusta de la RSC, claro, eso es arriesgado, ¿eh? O sea, tú puedes hacer activismo cuando realmente detrás hay algo un poco sólido, ¿no? Pero es interesante el tema del activismo, porque de alguna manera estamos en un contexto en donde, y lo vemos estos días, ¿no? O estos años, ¿no? No todo es tan fácil como nos lo pintaban, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, íbamos lentos, pero bueno, al final correremos un poco más, lo vamos a conseguir, y de golpe ves que das un paso adelante y 2 detrás. Porque seguramente pues vemos que aquí hay retos muy importantes, ¿no? El final de la energía, el peak oil, el cenit de la energía, pues ya vamos hacia abajo, las dificultades que puede haber en el abastecimiento de alimentos, el tema de los cereales, Ucrania, pues claro, seguramente no solamente hablamos de temas de la OTAN, ¿no? Hablamos de muchas otras cosas, de hecho incluso quizá hablamos de la evolución de los imperios, ¿no? Y que, bueno, pues ahora va tomando el relevo China y esto es así, y qué va a pasar con los europeos y los americanos, bueno, esto afecta, ¿no? Y seguramente el siglo XXI ya estaba dicho, no estamos inventando nada, ¿no? Era un siglo donde la desaparición de imperios, la aparición de nuevos, el tema de las crisis energéticas, el tema de las identidades, todo eso iba a ser importante. Entonces, a ver, porque a veces somos un poco, podemos llegar a tener afrontar los temas con un poco de falta de complejidad, ¿no? O sea, los ODS son necesarios, pero seguramente, absolutamente necesarios, absolutamente, pero seguramente también tenemos que poner la mirada, no solamente la mirada con las cortas, que son los ODS, digo con las cortas porque es que ya tendríamos que estar casi acabando de cumplirlos, ¿no? Sino un poco con las largas también. ¿Y las largas qué quiere decir las largas? Pues quiere decir empezar a pensar, ya se está haciendo desde algunos ámbitos, pero en lo que debería ser un nuevo contrato social, ¿no? Que pasado el 2030 y quizá para aquí 10, 20 o 30 años, no estamos hablando de algo fácil, ¿no? Porque es algo que quizá pues, se renueva pues, cada siglo, ¿no? Pero sí, un nuevo contrato porque los ODS están muy bien, pero hace falta realmente generar consensos importantes que implican incluso cambios de poder, implican muchas cuestiones, ¿no? Y se debería. Y lo digo aquí en este foro porque si las negociaciones, los acuerdos para crear un pacto social, pues hace un siglo eran entre derechas e izquierdas, para decirlo así fácilmente, ¿no? Pues hoy en día seguramente el mundo corporativo también tiene que estar ahí, ¿no? Y lo digo de la manera más democrática posible, pero seguramente el mundo de la empresa tiene que estar ahí en ese debate, ¿no? De hecho, desde Respon.cat estamos también facilitando ese debate entre empresas, incluso entre pymes, para intentar democratizar este tema, para ver cuál tiene que ser la manera de poder abordarlo, para en definitiva pasar de ese capitalismo
de accionistas, a ese capitalismo de stakeholders, y para ver cuál tiene que ser el papel social de la empresa, porque de eso es lo que hablamos sobre todo desde nuestro punto de vista cuando hablamos de nuevo contrato social. Pues hablamos de que no tiene sentido que haya trabajadores que sean pobres, o que no tiene sentido pues que vayamos hablando de palabras pero no vayamos cambiando de ciertos modelos, ¿no? Yo creo que esta es la evolución, y que sobre todo en esta evolución y con esos temas prepolíticos que quiero situar, pues bueno, pues, y voy acabando ya, bueno, pues vemos, por ejemplo, que como los temas de la polarización social, las fake news, la simplicidad a veces en la información, es un tema muy importante, pero es un tema muy importante que acaba seguramente pues, provocando tensiones dentro y entre países. Pues quizás son temas que no están en los ODS, ¿no? Así de manera explícita, ¿no? Y quizás son temas muy importantes para poder abordar, ¿no? Y quizás las empresas tendrían que entrar en estos temas, ¿no? También tendrían que ver de qué manera podemos hacer una contribución a un reto muy importante, que es la transparencia real de la información, y que se pueda dialogar en la sociedad, que no haya pues, este esquema maniqueísta, y ahí es donde las empresas tendrían que estar. Y ese propósito, porque claro, hablar de propósito puede parecer muy fácil, pero no va a ser un tema fácil en absoluto, O sea, hoy en día hay empresas que están trabajando en un propósito, y vemos anuncios en televisión de empresas que hablan de un propósito que quizá otras empresas están incumpliendo no solamente responsablemente, sino incluso legalmente sobre cosas de ese propósito. O sea, y si hablamos de activismo, pues es muy fácil hacer activismo de George Floyd o ahora de Ucrania, pero se acaba de producir un incumplimiento de una declaración de Naciones Unidas y el proceso de descolonización más indigno de la historia. ¿Dónde está aquí el activismo empresarial? Claro, hay cosas que a veces no se tocan, ¿no? Pues no, pues oye, pues hay cosas que sí que se tienen que tocar. Y claro, por supuesto, no todas las empresas pueden entrar en todo, pero sí que tú tienes que tener una idea clara de cuál es tu propósito, dónde está tu materia importante y cómo tienes que intervenir. Y eso requiere, y con eso acabo, que las empresas vayan aprendiendo a trabajar en un terreno que hasta ahora no era apto para la empresa, que es el terreno prepolítico. Y aquí tiene que haber una capacidad de entender cuál es nuestro papel, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo más socialmente responsable, cómo podemos aportar capital social y no contribuir a una mayor tensión, cómo podemos hacerlo, y eso es lo que estamos también, pues modestamente, pues un tema que nos supera a todos absolutamente, pero desde Respon.cat, pues modestamente tenemos grupos de trabajo, intentamos pues contribuir también a ese debate, a aprender, a coger ideas, a aprender de todos los que estamos aquí en definitiva, para ver cómo podemos repensar el papel de la empresa y nuestra contribución a un mundo mejor. Muchísimas gracias.